Dicen por allí que todo el mundo tiene hambre de verdad, es decir, a nadie le gusta que le mientan, inclusive a las personas que les gusta mentir. Escuchaba a un sacerdote reflexionar sobre esto que acabo de afirmar, el caso del narcotraficante Pablo Escobar, un hombre de poder sumamente criminal que tenía también la habilidad de mentir y de, bueno, imagínense, el engaño de la venta de todas estas cosas ilegales, pero su anillo, sus círculos y sus influencias eran aquellas personas que tenían la capacidad de darle información verdadera. Entonces, el hambre de verdad solamente, no es el punto que voy a tocar acá, pero el hambre de verdad solamente se sacia con Dios, que Dios, definido por el mismo Jesús, es camino, verdad y vida. Pero no todo el mundo tiene hambre del saber, porque saber, el ejercicio de ejercitar la inteligencia, el conocimiento, que además es una guía para el discernimiento de muchas de las cosas que tenemos en la vida, eh, que, bueno, que decidir, valga la redundancia, qué caminos tomar, dónde invertir el dinero, con quién casarnos, dónde vivir, inclusive en qué zona vivir, qué trabajos aceptar, cuál es nuestro círculo de amistades, cómo educar a nuestros hijos. Ese saber, que además la inteligencia como un don del Espíritu Santo, es una fuente muy interesante, pero que también tiene muchas fuentes no confiables. Mas, sin embargo, si uno ve el conocimiento como un todo, es como la música. En estos tiempos que vivimos, cualquiera se llama artista, cualquiera se dice músico, cualquiera se dice persona de los medios, del entretenimiento, pero no toda música es buena, y lo sabemos, o sea, no toda música genera contenidos provechosos. Por eso esa frase de San Pablo, que nos es lícito saber de todo, pero no es lícito hacer de todo, o sea, que debemos quedarnos con aquellas cosas que son para nuestro bien. En este nuevo episodio de Refugio para el Alma, que tenía tiempo que no lo hacía, vamos a seguir pues este camino por el libro de los Proverbios, un libro que tiene la firma justamente del rey Salomón, que además, pues si algo se jacta el rey Salomón, era precisamente de la sabiduría que le había dado Dios cuando él pidió, cuando Dios le ofreció que pidiese lo que quisiese, y él pidió sabiduría. Entonces, en el capítulo 15, versículo número 14, la frase que vamos a reflexionar para este episodio de Refugio para el Alma es: el inteligente anda en busca del saber, la boca de los tontos repite sus necedades. En esa necesidad de tener conocimiento, como te digo, hay conocimientos de conocimiento. Por ejemplo, un políglota que tiene la capacidad de hablar muchos idiomas, no todo el mundo tiene la habilidad de hablar muchos idiomas. Muchos podrán tener el deseo de aprender a hablar idiomas, pero no todo el mundo tiene la habilidad de dominar los idiomas. Sobre todo, algo que es muy importante en el idioma no es nada más saber pronunciar palabras, sino también saber el contexto cultural, sociocultural que hay en una sociedad determinada. Por ejemplo, el que hable francés es adentrarse en su cultura, en su historia. Entonces eso te hace un dominador aún más profundo de ese conocimiento básico que es solamente saber la lengua. Lo mismo pudiéramos aplicar para el músico. Hay muchas personas que pueden querer aprender a cantar, a tocar instrumentos, pero no todo el mundo tiene la habilidad de poder a desarrollar un oído musical, de aprender a diferenciar tonos, a cantar en diferentes modalidades o voces, lo que se habla una voz principal, una segunda voz. Por lo menos a mí particularmente, que siento se me da el tema del cantar, a mí no se me da por método natural generar segundas voces. Además que yo, aunque toco guitarra, no sé leer música. Entonces, esos métodos empíricos a veces no son muy efectivos. Quizás es una habilidad no desarrollada, pero lo cierto es que también he visto personas que son de repente, tienen muy buen oído, componen muy lindo, pero no tienen una buena voz para cantar las canciones que componen.
Entonces, esa búsqueda del saber para nutrir la inteligencia, pudiéramos decir que la inteligencia o el alimento de la inteligencia es el hambre del saber, es ver exactamente cuál es la literatura, la cultura, el arte, lo que nutre tu saber. Y eso da mucha paz, refugia realmente el alma cuando hay un matrimonio entre lo que yo quiero saber, lo que yo quiero conocer, donde yo quiero explorar el conocimiento, sobre texto de aquellos que, porque no tienen la disciplina, no tienen la fuerza de voluntad, se conforman solamente con los títulos de las cosas. Y voy a poner un ejemplo un poco duro. Ciertamente la generación juvenil que vive en estos tiempos, año 2025, de toda esta generación milenio, ya dice que estamos entrando de hecho a una nueva generación que creo que son la generación beta. Estaba escuchando, leyendo estos días un artículo, que es la generación que va a estar muy vinculada a la inteligencia artificial y por ende va a ser una generación quizás interesante, porque aunque puede ser quizás muy lenta para temas básicos de supervivencia, va a ser una generación que va a tener el conocimiento, pero o el saber muy a la mano. O sea, cualquier cosa, pero es mi hijo que nació ya en la segunda década del siglo XXI. Mi hijo tiene algo muy particular que tiene muchos niños, que es que todo lo preguntan. O sea, tú les hablas de una cosa, te interrumpe y te dice, esa palabra que acabas de decir, ¿qué significa? Eso, por ejemplo, lo tiene mi hijo y sé que muchos niños lo tienen. Pero también es verdad que, por ejemplo, en temas de debates morales, de la existencia de Dios, en temas de doctrina cristiana católica, temas de sexualidad, de matrimonio, etcétera, desde comienzos del año 2000 en adelante, se ha perdido mucho la, el poder argumentativo de los debates. Entonces, hoy conseguimos personas que defienden posturas, porque además hay artistas, porque además hay gente de medios que defiende esas posturas, que pueden ser muy contrarias a la iglesia, pero cuando tú las vas a debatir y haces una pregunta incómoda o tratas de poner el debate a un nivel intelectual interesante, lo que vienen son los insultos. Tú eres un ortodoxo, un medieval, un homofóbico, a los sacerdotes les dicen pedófilos. O sea, caemos en una cantidad de descalificativos y la pregunta de fondo es, ¿dónde quedaron tus argumentos? O sea, ¿dónde quedó esa fuente del saber que nutre tu inteligencia y que permite generar una conversación de altura? De repente no te vas a quedar con mis ideas ni yo con las tuyas, pero desarrollamos un debate de altura. Esa época, por ejemplo, que ya no la estamos viviendo ni la vamos a vivir de la misma forma, es lo que destacaba, por ejemplo, los tiempos de hombres de los primeros siglos de la era cristiana, que tenían grandes habilidades de retórica, por ejemplo, sabían argumentar, debatir, salían las teorías, la filosofía ayudaba mucho en esto. La frustración que genera no saber, cuando tú te encuentras en un ambiente donde necesitas saber cosas y no tienes las herramientas y los recursos y te das cuenta que no las tienes porque nunca le dedicaste el tiempo al conocimiento o al saber, esa frustración hay que atacarla a tiempo, sobre todo cuando estamos en edades jóvenes, porque después que uno va creciendo, pues la dinámica de vida, a veces tus neuronas no funcionan igual, tu cansancio no es el mismo, tienes chamos y tienes que atenderlo y todo eso es maravilloso. Pero tienes que tratar de aprovechar desde muy joven la capacidad de aprender. Y aunque el pensamiento crítico es muy importante en el desarrollo de la inteligencia, también hay que saber conocer o tener claro que nosotros no estamos en la capacidad de entenderlo todo, o que no todo lo que se puede entender es lo que vamos a asumir como una verdad. Entonces, eso creo que es un ejercicio muy importante porque también reduce los niveles de arrogancia a la hora de nosotros poder abordar temas como, por ejemplo, los temas de fe. Dios, por ejemplo, no es un tema que nosotros vayamos a entender cabalmente. Dios es una experiencia, Dios es una persona que te invita a conocerlo desde la experiencia de conocerlo, no desde unas teorías, desde una catequesis o de unas leyes o doctrinas, nada más. Entonces, esa experiencia da conocimiento y termino con esto. Se dice que muchos de los doctores de la iglesia, los padres de la iglesia, desarrollaron su gran inteligencia y saber, no fue por leer mucho, sino por orar mucho. O sea, que la oración también lleva al conocimiento. Dios te bendiga, nos vemos en la oración.